hoy quiero hablar de esas dos putas palomitas, coño. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Porque estaban mejor siendo verdes. El otro día agarré mi celular, todavía estaban las palomitas verdes, porque como siempre debió de ser, pero de repente actualicé. ¿Y qué pasó? Actualicé mi WhatsApp. Sorpresa, aparecieron palomitas grises. Y las palomitas grises no me cayeron bien desde un principio. ¿Por qué cambiaron a ese color tan horrible? Huxi Vena. No, gañete otro videoblog. Perdón. Bueno, estaba hablando de las palomitas azules cuando entraron en mi live. Vida. Y destruyeron todo. Pero qué bolas, amigos. Pero a mí no me importa si son azules, verde, roja, amarilla. No me importa. Total, a mí todos me ignoran. Parece que... Bueno, el punto es que la verdad que la verdad a mí no me alarma ese tema. Yo solamente estaba hablando porque a algunos sí le preocupa porque tienen una docena de novias, una docena de novios, y eso es lo que le preocupaba. Eso es lo que pasa, coño. Demasiada luz me aturde. Yo sé que mi fondo está raro. Hay pelucas, cables, hay un kepi, hay de todo un poco, pero bueno, ¿qué vergas importa, Huxi? Bueno, como les iba diciendo, lo que le importa es palomitas azules. Es a esa persona que tiene una docena. Ah, sí ya dije ya, ¿verdad? Sí ya dije. Entonces, eso es lo que le da problema a muchos. Pero a mí no me interesa. Es por eso que hoy convoco a mi tropa élite de... Y ya vinimos a otro lado, o sea, otro lado. Y mi fondo está horrible, obviamente. Hay cualquier cosa atrás. Pero ignoren por favor esa parte. La información es lo importante, putos. Le encanta que le digan puto, ¿verdad? ¡Ay! ¡Trolos! ¡Gay! ¡Marica! Macho menos. Bueno, el tema de los putos palomitas azules, casi dije pajaritos. Pero bueno, anteriormente te dabas cuenta si estaba conectado o no, o ya leyó tu mensaje, mejor dicho. Era por el tema de la última vez y en línea, que estaba en la parte de arriba. O sea, depende de cada celular, no sé, puede ser que en otro celular está a la izquierda, a la derecha. No me importa. Algunos quitan eso para que nadie vea cuándo se conectó por última vez, o para que no sepa que no está en línea. Eso realmente era ventajoso para aquellas personas que tenían una docena de parejas. Ok, ese era el problema. Pero bueno, ahora lo solucionamos WhatsApp. O sea, Max Katzenberger, ¿cómo se llama? El dueño de Facebook, obviamente copió el sistema de Facebook, que es el Facebook que nos trae deprimiendo desde tiempos inmemorables. El visto, ustedes conocen, ¿verdad? El que cuando necesitan saber la hora le envían un mensaje a la chica que le gusta y ahí está la hora exacta. Ignorados everywhere. Pero bueno, chicos, este ha sido mi pequeño videoblog desastroso con fondo horripilante que voy a estar decorando. Este fue mi tema cortito pero a la vez sintetizado. Sé que es un video un poco más diferente. Lo importante es que haya videos en este canal. Te odio, palomita azul. Coño, no jodas. Pero si no aguantan, hay una solución para eso, muchachos. Desinstalar la WhatsApp, desinstalar la Facebook, monbola de celular, escribir la escribir subir sin gracia, te amo mucho. Posiblemente ni en 1000 años hagan eso, pero bueno, no importa. Puede ser que resulte, así que ya saben, pueden tirar su celular. Bueno, un saludo especial a Raúl sin jabón en la boca. Me inspiré un poco en su forma de hablar hoy. Está bueno desahogarse de esta puta manera. Y un saludo para Jorge Tafe, para Karen Obando, también para Paco, para Fer Cañete, para Jorge Núñez Tetapi, a Diego Romero, a César, a los chicos de Desoxigenados. Bueno, hay más youtubers paraguayos, pero si quieres conocerlos puedes entrar en la página. Entonces, saludos para ellos que son de los youtubers paraguayos. Pueden entrar en la fanpage que le voy a dejar por acá, el link en la descripción también. Entonces pueden entrar para conocer todos estos youtubers paraguayos de Yetopata UP. Tenía que decir, andate a la página y revisar. Tengo de ir, será allá donde puedo y dejó la página. Y será que yo estoy nervioso, cabrón. El aporte lonta.